Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Qué gusto saludarles en este nuevo video, en esta nueva reflexión. Y es que el Evangelio de este domingo, Marcos nos presenta dos historias bellísimas. Nos pone en relieve dos curaciones que hace el Señor y que nos invitan a reflexionar muchísimo sobre nuestra experiencia con el Señor o sobre el valor que a Él le damos. Dice que el Señor llega en una barca a la orilla y se congrega muchísima gente. Y uno de los funcionarios de la sinagoga, de nombre Jairo, llega a decirle: mi hija está agonizando, ven para que le imponga las manos y se cure. Veamos la fe con la que Jairo se aproxima al Señor y que al final es una de las cosas importantes y de los momentos de reflexión que nos regala justamente la liturgia de hoy, el tema de la fe. Cuánto creemos, cuánto podemos decirle al Señor que actúe en medio de nosotros. Dice que en el trayecto, pues alrededor de tantísima gente y demás, pues había también una mujer que tenía 12 años ya de estar tratándose problemas de hemorragias internas, lo que se conoce como una hemorroísa. El problema y tal vez la gravedad de esta pues justamente enfermedad que tenía esta mujer es que dentro de la perspectiva o dentro de todo el contexto religioso del pueblo judío, aquella persona, la sangre era un elemento muy sagrado. De hecho, pues por eso es que en esa interpretación tal vez un poco extremista de la escritura, hermanos como los testigos de Jehová no admiten transfusiones de sangre, porque se decía: donde está la sangre ahí es donde emana la vida, es lo que decía un texto antes. Entonces la sangre se convertía, por ejemplo, en los objetos de sacrificio cuando obviamente se ofrecían animales y demás. Y dentro del contexto del ser humano, aquella persona que tenía pues hemorragias y demás era considerada impura por el hecho de justamente esta situación de la sangre. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Esta mujer que había desgastado ya todo su dinero, todo su patrimonio y demás, era una persona alejada, exiliada de la comunidad por esa enfermedad que tenía. Había perdido su dinero, había perdido su dignidad, había perdido sus esperanzas, pero escucha de Jesús y dice que bueno, aquí es donde puedo encontrar mi salvación, aquí es donde puedo encontrar mi sanación. Y bueno, está entre esa muchedumbre de gente y ella, tal vez con temor por su condición, por ser mujer en un contexto histórico donde la mujer no era pues vista con mucha igualdad, el hecho de la enfermedad en sí misma que ya la convertía justamente en una persona totalmente despreciada dentro del contexto social. Ella se acerca a Jesús y toca su manto. Y vean qué lindo lo que dice Marcos. El Señor se detiene porque siente que sale de él una fuerza sanadora. Y pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos dicen: Señor, pero mira cómo te empujan y demás, y preguntas quién te ha tocado. En el entendido de que es cierto, humanamente ve una gran cantidad de personas. Pero el Señor va más allá de lo que los números son o de lo que las personas ven. Y se centra en la fe de esa persona que toca su manto, que se acerca a él con una actitud de encuentro con el Señor. Y aquí es donde entra un momento de reflexión muy importante en nuestra vida. Pues obviamente nosotros pues creemos en Cristo de una u otra manera, participamos de la vida de iglesia de una u otra manera. Y creemos que a veces eso es suficiente, cuando la reflexión sería: ¿cuánto de mi fe me lleva a tener ese encuentro tan cercano con el Señor? Y a pesar de que haya muchísima gente, el Señor diga: ¿quién me ha tocado? ¿Quién se ha acercado a mí? ¿Quién me busca? Vivimos en un momento de fe muy complicado, donde tal vez la fe se ha convertido en un aspecto accesorio, empezando por ahí, de creo lo que me conviene y lo que no me conviene lo descarto, pero sobre todo donde lo hemos llevado más a un nivel de tradición o de costumbre que de verdadero encuentro con el Señor. Y aquí es donde tenemos que entrar a reflexionar. Somos nosotros de esa multitud que está empujando al Señor, pero que verdaderamente todavía no tiene conciencia real de lo que el Señor representa. O por el contrario, somos como esa hemorroísa que se acerca al Señor con miedo porque sabe que Él tiene el poder de cambiar nuestra vida. ¿Por qué ya nos acercamos nosotros a Jesús? Por mero sentimentalismo, por mero emocionalismo, por tradición,
por el hecho de proselitismo, por estar ahí nada más en un cumplimiento que no está más alejado de la realidad, porque verdaderamente la reflexión va en cuántas veces hemos sentido nosotros un encuentro con el Señor, donde hagamos o sintamos que Él verdaderamente nos está sanando, que Él verdaderamente nos está curando. Y es que el Señor puede hacerlo en la medida que vuelvo a decir, lleguemos con una conciencia y una fe de que el Señor puede transformar mi vida. Hay necesariamente que reflexionar en primer lugar dónde está mi enfermedad. Porque todos y cada uno tenemos una enfermedad que vivir, una cruz que cargar. Y en función de eso, la necesidad de Cristo se vuelve más importante. Por eso no podemos ser cristianos del montón. El Señor nos invita a vivir en comunidad, pero nos llama a cada uno por nuestro nombre. Y nos invita a hacer justamente pues mecanismos, medios, donde su gracia santificante, donde su gracia sanadora llegue a otras personas o empezando por nosotros mismos. Porque después de esta curación de la hija de Jairo, dice que ver donde esta hemorroísa llega a la casa de Jairo y ya la niña había muerto. Entonces ya todo el mundo estaba en ese ambiente de que ya no había nada que hacer, las condolencias, el llanto, el sufrimiento. Y cuando llega Jesús dice, calma, esta niña no ha muerto, simplemente duerme. Como una manera de decir, ni la muerte, que es tal vez aquello que más miedo le tenemos, puede ser más grande que mi poder. Y dice que todo el mundo se reía de él, todo el mundo se burlaba. En nuestros contextos actuales, ¿cuánta burla puede ocasionar una persona que esté dispuesta a vivir el evangelio? A que no se deje pues influenciar por estas corrientes del mundo que pues son justamente pro muerte, pro libertinaje. Imagínense ahora pensar en la castidad en los noviazgos, en el respeto hacia los padres, en una vida sin drogas, sin fiestas, en todas esas cosas que para muchos, en una persona que se acerque a la palabra, que lea la escritura, que ore, que rece, eso le genera mucha risa a muchas personas y muchas burlas. Pero al final entonces el Señor, vean qué interesante lo que hace. Saca todo ese ruido, saca toda esa falta de fe y deja a la familia dentro y dice, y llega donde la niña y dice, Talita cum, levántate pequeña, si les digo levántate. Y le dice justamente a la familia, pues que los cuide, que le den de comer y demás. Entonces, ¿qué podemos también sacar de esta sanación o esta resurrección de la hija de Jairo? Que también la oración de nosotros como miembros de familia puede ayudar a la salvación, a la resurrección, principalmente del alma, de aquellas personas que en este momento están alejadas del Señor. En primer lugar teníamos a la hemorroísa que por su propia voluntad, ella se acerca por su propia sanidad. Pero también encontramos cómo por la oración, por el ruego, por la constante plegaria a Jesús por parte de Jairo, su hija ha vencido la muerte. Entendiendo que cuando oramos por los demás, el Señor escucha y toca corazones. Si en este momento tenemos como madre un hijo o como padre un hijo que va mal encarrilado, pídale mucho al Señor, ore por él para que el Señor lo saque de ese lapsus de muerte. Si tenemos un amigo que está teniendo conductas autodestructivas, que está afectando su propia vida, oremos por él para que el Señor toque su corazón. Si nosotros como hermanos tenemos problemas en nuestros hogares, oremos al Señor por la sanidad de nuestros hogares. Y oremos por la sanidad del mundo, por aquellos que están enfermos, por aquellos que sufren, por aquellos que viven el flagelo de las drogas, en fin. La intercesión, la oración de unos por otros tiene muchísimo poder. Pero sobre todo por la fe que pongamos. Pidámosle al Señor entonces que verdaderamente, en primer lugar, nosotros mismos, como la hemorroísa, nos acerquemos al Señor reconociendo nuestras limitaciones y debilidades y toquemos el manto, dejémonos tocar por el Señor y que Él irradie esa luz y esa fuerza sanadora de todas nuestras situaciones.
Y sobre todo también no dejemos de orar por aquellos que lo necesitan, porque al final del camino lo primero bueno que podemos hacer por los demás es justamente la oración. Acerquémonos confiados al Señor entonces y pidámosle por nuestra sanidad, por la de nuestras familias, por la de nuestros seres queridos y por la del mundo entero. Pidámosle al Señor y digamos con honestidad: Señor, a veces me cuesta creer, o Señor, a veces no tengo o tengo poquísima fe, pero ayúdame a aumentarla, porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dice el Señor, podríamos decirle a las montañas más grandes: arránquense de aquí y tírense en el mar, que son los obstáculos que nos podemos encontrar en nuestra vida, y podríamos vencerlos solamente por fe. Gracias al Señor que nos da el don de la fe desde el bautismo. Encarguémonos nosotros de permitir al Señor hacer crecer la fe en nuestra vida para ser sal y luz. Bendiciones.